prioridad. Herencias del capitalismo que sigue las normas de los 10 mandamientos, no robar, ser honesto. Yo creo que eso no hace falta demostrar demasiado. Lo que creo que hay que demostrar justamente es la inmoralidad del socialismo, cosa que entre los intelectuales, y especialmente entre la gente del liberalismo, no se usa. Se explica lo otro, se habla de las bondades del mercado, pero no se explica cuáles son los principios éticos, antiéticos e inmorales del socialismo y por qué eso no se hace. Esa es su pregunta, ¿por qué no se hace? Porque no se sabe. Porque en el fondo, por el fondo aceptan las premisas socialistas, por el fondo consideran que es lo correcto. Lo que se atacan, a mi juicio, son los resultados que derivan de las acciones socialistas cuando se ven los resultados, pero los principios se comparten. Como se comparten, desde el punto de vista formal, se dice esto es correcto éticamente. Los resultados son inadecuados. Sigamos buscando metodologías, el tercer camino, que nos permitan llegar a buenos resultados económicos, creo que intenta hacer Kirchner. Pero en el fondo, las premisas en el fondo se aceptan, porque nadie las cuestiona. La revolución de los libros que han sacado ustedes, Armando, en las raíces totalitarias, por primera vez en la Argentina yo encuentro 4 libros que cuestionan los fundamentos éticos del sistema que hemos tenido. El mismo Sebrelli, en ese libro extraordinario que hace, donde tiene un montón de cosas confundidas, pero atribuye al nacionalismo católico la destrucción de la Argentina y va mostrando cómo se meten en la educación, cómo se meten en el sistema político, cómo destruyen la argumentación Sarmiento, Alberdi, Isa, Mitre, cómo van cada uno de los pilares del liberalismo que construyó el país, cómo lo van derribando. Esa crónica de Sebrelli, para mí, más allá de que yo no comparto un par de puntos con él, es una crónica de la destrucción, es una crónica detectivesca mostrando. Tu libro, cuando muestra la destrucción de las instituciones del 30 y cómo los conservadores compran las ideas y contribuyen con los nacionalistas católicos a derribar el sistema, de lo cual muchos se arrepienten posteriormente, ahí tenés las causas. Pero ¿quién los enfrentó? Cuatro héroes anónimos que habían recogido las viejas ideas, desde Dickmann hasta todos estos que nombras vos. Pero esos son nuestros héroes que hay que rescatar y hay que darles marcos. Y el combate tiene que ser, desde el punto de vista ético, argumentar a favor del capitalismo, desde el punto de vista, o del liberalismo, porque Armando me ha retado, puso la palabra capitalismo. Desde el punto de vista ético, argumentar en ese plano no es nada sencillo. Requiere una elaboración abstracta, compleja. E inmediatamente la discusión la van a derivar el plano de más abstracto todavía de la epistemología, donde ahí todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Y es ultramente compleja. ¿Por qué Irán tiene tanto éxito en los Estados Unidos? ¿Qué hace la rebelión de Atlas? La rebelión de Atlas es un tratado ético, básicamente es la defensa de los buenos en contra de los malos, la crítica a la noción del autosacrificio. Por eso ella, escribiendo un libro, logra un impacto tremendo. Por primera vez se libra un combate desde el punto de vista ético. Yo creo que lo que no hemos sabido hacer los argentinos es la defensa ética del lucro, la defensa ética de la propiedad privada, la defensa ética de yo tengo derecho a vivir mi propia vida, no te metas conmigo y trato con los demás en términos contractuales, no en términos de sacrificio. La necesidad no crea derechos. Si amigos nuestros en programas de televisión creen que la necesidad crea derechos y el hecho de que alguien sufra permite avanzar sobre la propiedad de los demás, ¿dónde está el resto? De allí el argumento de la creación de riqueza. Todavía sufren el complejo medieval de que la riqueza está fija. Y como nuestros empresarios son varones feudales, que el 90% ha hecho plata, y estoy exagerando, perdonen las excepciones, si tocando la puerta de la Secretaría de Comercio, ya se está muy jodido. Porque ¿cómo le vas a plantear al tipo? Le decís, este hizo plata, le hizo por derecha, sirvió al consumidor, está en el Hall of Fame de Chicago, porque realmente hizo una obra extraordinaria.
o simplemente tiene el mercado cautivo y consiguió un crédito subsidiado del Banco Nación, o del Banco Provincia, o del Banco Ciudad. Y nunca lo pagó, o cerró la frontera y es el único que está vendiendo en cuestión. Entonces, eso da el margen moral para que aparezca Moyano y todo lo gordo después. Si ellos saquean, ¿por qué no puedo saquear yo? Todos saquean. Disculpame, en relación a lo que vos estás diciendo. Y el desconocimiento generalizado y que mucho de lo que se dice, como estábamos hablando antes, de lo que se dice liberales, desconocen los principios en los que se basan los socialistas para vituperar el capitalismo, a pesar de que a Armando no le gusta el nombre. Hay una cosa, yo creo que 80%, 90% de las argumenteros y kirchneristas y menemistas y peronistas y de lo que fuera, es la teoría de la explotación. Y que acá nadie la contradice. Sí, porque en el fondo, el argumento que usan para hacer la redistribución de la riqueza, para cobrar impuestos a la ganancia, para cobrar impuestos a caminar por la calle, es que hay una parte de lo que justamente, complementando lo que vos decís, hay una parte del trabajo de los asalariados que no se les paga y que eso hay que sacárselo por la fuerza para poder redistribuirlo. Lo cual es una mentira, lo único que les interesa es seguir consiguiendo fondos para poder vivir parasitariamente. Pero el argumento, el fondo, el argumento ético que usan es ese. Entonces, si los liberales pretendemos llegar a la gente o cambiar el mundo de las ideas a través del capitalismo, estamos fritos, ya lo pero fíjate, te hago una acotación antes, Armando, vos querías decir algo. Pues, cuando salís a pelear la teoría de la explotación y explicar la teoría de la grupalidad, podés explicar los argumentos técnicos de por qué eso es incorrecto, ¿no? Podés decir, el valor no depende de la cantidad de horas de trabajo socialmente necesarias que requieren la elaboración de un producto. Esa es la explicación técnica, sino que el valor depende de la utilidad, de la casa relativa, etc. Esa es la explicación técnica, no alcanza. En el fondo, hay que buscar argumentos más contundentes. ¿Cuál puede ser? Simplemente es un contrato de partes. Hay que encontrar la forma de agresión. Nadie tiene el derecho a iniciar el uso de la fuerza, porque esa teoría de explotación necesita, para ponerlo en funcionamiento, de que haya alguien que tenga derecho a iniciar el uso de la fuerza. Pero además, fíjate, otra vez el concepto de una riqueza, porque la idea tradicional de que la riqueza estaba fija era lógica, porque pasaban años y siglos y realmente la situación no variaba, no había inventos, no había nueva riqueza. Era lógico que por eso la gente partiera de la concepción de que realmente era imposible. Entonces, si alguien vivía mejor, necesariamente debía ser a expensas de alguna guerra, poder o fuerza. Y allí presionar por esos argumentos éticos sería un solo paso, ¿no? Armando, vos querías decir algo. No es económica, sino que es ética. Pero te diría más, es antropológica. Porque una de mis discusiones acá con los argentinos es que de pronto nosotros somos, como diciendo, los argentinos somos una gente más estúpida que el promedio, ¿no? Y toda estupidez que se ha hecho acá, un poquito más fuerte. Más fuerte. toda estupidez que se ha hecho acá ha provenido de Europa. Entonces, la única cosa que el problema ético es haber creído que el egoísmo solamente es querer tener plata. La historia de la humanidad ha sido del egoísmo, porque el egoísmo es que el individuo quiere siempre mejorar uno. Lo que no quiere decir que ese egoísmo no tenga también dentro de lo que es la naturaleza humana querer a los hijos o a su familia o a sus amigos y demás. Parece que se ha hecho una dicotomía entre interés y amor que yo creo que no es válida. Rechazo la palabra precisamente para describir no éticamente el sistema que había creado la riqueza. Y el sistema que creó la riqueza no fue un proyecto económico, fue una concepción antropológica. El hombre es igual, la naturaleza humana no cambia. Si queremos cambiar los comportamientos, tenemos que cambiar las circunstancias del idioma. Y esto parece mentira, pero no empezó ni con los griegos, ni con los romanos, ni con los... El comercio, o sea, la idea de derechos individuales, no existió hasta